Hola, ¿cómo están todos? Soy Juan Martín Flores, estoy en quinto año, soy el coordinador de quinto año de la Cátedra de Bares, Casas, Snack, y un poco esta charla virtual es para contarles una primer clase inaugural de este ciclo, donde vamos a trabajar acerca de pensar el espacio metropolitano. Arrancamos. Como algunos comentarios primeros, es importante que esta charla va a tener como comienzo una idea de ir a reflexionar acerca no exclusivamente de lo que vamos a desarrollar en esta primera etapa, sino también de generar una especie de contenidos acerca de lo inespecífico que tiene un poco la materia y tratar desde ahí generar una reflexión entre todos. Nosotros creemos que ustedes, estando ya en el ciclo superior, en quinto año, tienen estas capacidades como para poder también pensar y generar ideas propias en relación a todo lo que está sucediendo, y nosotros como docentes también tenemos la oportunidad a partir de este espacio de transmitir algunas visiones personales en relación a la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura. Pero en definitiva, la arquitectura tiene que ver tal vez con un plano noli de la ciudad de Roma, donde se ven las relaciones entre el espacio público y el espacio privado y la continuidad de ellos, o tal vez un dibujo de Leonardo que de alguna forma marca el inicio de una nueva era a partir de entender al hombre como el centro del universo, o por qué no también a partir de la definición de un ámbito específico, de una cuestión de uso, como lo puede ser una biblioteca, o unos simples esquemas acerca de una reflexión, una búsqueda del espacio doméstico, y por qué no también la representación del espacio tridimensional a partir de la construcción de una maqueta. Es muy importante, nosotros en el curso siempre lo que decimos es que es muy importante tener en claro desde dónde nos paramos para ver la arquitectura. Nos podemos parar desde abajo, como se ve en esta imagen, o nos podemos parar desde arriba. En este sentido, es importante generar las preguntas para llegar a cada uno de estos elementos. Nosotros creemos fundamental que es muy importante saber desde dónde estamos mirando lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer. Esta cuestión de lo inespecífico en lo cual estamos tratando de desarrollar en este momento tiene que ver con esta noción del proyecto contemporáneo. El proyecto contemporáneo de alguna forma nos acerca a la idea de lo que está sucediendo alrededor de lo que estamos haciendo, y de alguna manera esto nos da herramientas y elementos para poder generar una reflexión y después obrar desde esta reflexión en lo que hacemos específicamente. Esta es una visión del mundo global, una imagen satelital mostrada de noche. Esta es una visión del universo, también vista desde un punto de vista más específico acerca de lo que significa hoy el mundo capitalista, pero en definitiva la visión que hoy tenemos todos del mundo es esto que vemos en nuestros televisores, un mundo conmovido por la pandemia, que muestra muerte, que muestra gente que está infectada en los distintos rincones del universo. Un mundo que a partir de esto se transformará, cambiará, un mundo que ha quedado vacío en sus espacios públicos y se ha llenado en su mundo interior. Incluso sucede también en nuestra ciudad de La Plata, y de alguna forma nos estamos acostumbrando a establecer este tipo de relaciones más virtuales, como por ejemplo esta charla que estoy dando yo para que ustedes la puedan ver por un canal, digamos, virtual en la red. Dentro también de esta cuestión inespecífica dentro del proyecto contemporáneo, tenemos que hablar de la cuestión local. Esta es una imagen de la ciudad de La Plata,
pero también entender y poner de relieve lo que realmente interesa para tratar de comprender la realidad, y que tiene que ver con que nuestro país hoy en día atraviesa el fenómeno de la pobreza. Tenemos un 40% de la población por debajo de esa línea. Yo diría unos 8 millones de personas que están en estas condiciones, pero dentro de esa cantidad de personas hay 3 millones que viven bajo un modo de vida muy malo. Estas personas conviven dentro de 4.000 villas en todo el país, las cuales se dan siempre alrededor de grandes ciudades, de las ciudades centrales dentro de nuestro país. Para poner un poco de ejemplo, esta es parte del conurbano bonaerense, donde se ve la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, con sus cascos de ciudad central, pero después cómo ha ido creciendo este conurbano, esta mancha de aceite, de donde en general se dan este tipo de ciudades, ¿no? Y que de alguna forma tienen estas características de borde, de centro, de costado, aparecen con estas condiciones, hasta entendiendo que hoy en día nosotros tenemos que definir una vivienda como lo que estamos viendo acá enfrente, por lo cual es muy importante poder pensar estas condiciones, una imagen de la ciudad de Buenos Aires y una imagen de esta otra ciudad que vive alrededor generando este paisaje. Esta condición no es pura y exclusivamente de nuestro país, sino que se da en toda la región, en Latinoamérica, esta segregación social, y la cual no tiene una resolución aparente, sino que justamente lo que hace es crecer día a día, por lo cual es un tema importantísimo a tener en cuenta desde lo inespecífico para pensar la arquitectura, o por lo menos para tratar de comprenderla desde este ámbito académico. Por otro lado, desde el punto de vista global, esta es una imagen de la periferia de Beijing. Fíjense la cantidad de edificios. Hoy China, dentro de una gran cantidad de naciones orientales, tiene 1.400 millones de habitantes, por lo cual representa el 20% de la humanidad, y todas están en este país que es solo 3 veces más grande que nuestro propio país, un poco para identificar la extensión del territorio. Hoy China atraviesa, después de lo que fue la caída del muro de Berlín y la caída de alguna forma del comunismo, una gran transformación en sus ciudades que se ha dado en este último tiempo a partir de la migración del campo a la ciudad por esta apertura hacia el capitalismo que ha tenido, lo cual sus ciudades se han transformado. Este es un esquema del campo a la ciudad donde se ve cómo en el 50 la población rural era de un 70%, y fíjense las proyecciones al 2030, la población rural bajaría un 40%, por ende la población en las ciudades sería del 60%. Este es un esquema a nivel mundial, pero hay proyecciones que hablan que del 2050 el 75% de personas van a vivir en ciudades. Por lo cual, esa transformación en las ciudades es muy importante a partir de la cantidad de gente que vive en esta parte del mundo. Esto es la ciudad de Beijing en una idea, en un pensamiento de una nueva ciudad que es una megalópolis de 160 millones de habitantes a partir de su conurbación, obviamente generando estas condiciones en su ciudad, en su urbanismo, en su arquitectura, las cuales de alguna manera nos dan una condición para también pensar cómo se está disponiendo de alguna manera hoy, de la misma forma, una visión global en la otra parte del mundo. Por eso es importante hacer estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros para pensar y diseñar las ciudades contemporáneas a partir de esto que estamos viendo, ¿no? Y de alguna manera esto es una pequeña síntesis acerca de estos fenómenos que se dan en el mundo. O en qué situaciones nos encontramos hoy como sociedad global para poder desde cada uno de los lugares establecer una definición o un posible aporte a todo esto. Por otro lado, y saliendo un poco de la condición de la ciudad y hablando un poquito más de arquitectura, estas imágenes son del edificio de la Diagonal, un edificio de Rafael Moneo que está en Barcelona. Este es Rafael Moneo, el cual es un arquitecto ilustre, que nos ha llenado de arquitectura de muy buena calidad, ha ganado el premio Pritzker.
Pero también Rafael Moneo se ha preocupado por escribir un poco lo que piensa a partir de sus clases en la docencia, y quería resaltar un poco en este libro, Apuntes sobre 21 obras, algo que él comenta que yo creo que es interesante para tratar de interpretar cómo es hoy la arquitectura y cómo también a partir de esto poder encontrar los elementos para nosotros poder desarrollar la arquitectura. Y que tiene que ver con esta frase: la arquitectura del siglo XX ha tenido en general una forma de concebirse en esencia siempre en relación a la idea de composición arquitectónica. Por contraposición, hoy la arquitectura del siglo XXI se ha establecido a partir de la noción de estrategias proyectuales. Y es muy interesante ver cómo las nuevas arquitecturas se pueden definir a partir tal vez de la noción de un simple esquema o una simple relación entre partes del programa, haciendo que eso naturalmente después sea en definitiva la arquitectura que termina siendo. Ya no dejándose llevar por determinadas partes de composición en relación a la arquitectura, sino que a partir de una estrategia proyectual, de distintos esquemas que van relacionando cuestiones que tienen que ver con el programa o con el paisaje, terminamos viendo cómo la arquitectura en sí se define y es parte de esa estrategia. Fíjense en este caso del grupo MRDB, de los holandeses, que empiezan desarrollando dos viviendas apareadas, una igual a la otra, después se dan cuenta que estas viviendas son un poco más grandes, entonces un poco más grandes pero distintas, entonces van cambiando ese apareamiento, se dan cuenta que por ahí eso puede ser un apilamiento más que un apareamiento, después se dan cuenta que cada vivienda puede tener distintas posibilidades, bueno, y así sucesivamente van desarrollando toda una serie de esquemas y llegan a este esquema final donde definen de alguna forma cómo sería el planteo, y ese mismo planteo termina siendo la misma arquitectura, sin más ni menos, ni mucho ni más, ¿no? O sea, entonces esta forma de interpretar y de entender la arquitectura puede ser interesante para comprender un poco lo que vemos, pero también un poco para comprender un poco lo que podemos pensar acerca de nuestras propias ideas. El ejercicio, ahora ya llegando más a lo específico, que tiene que ver con pensando el espacio metropolitano, que es un primer esquicio, es un proyecto sobre equipamiento de gran complejidad, y de alguna forma es un poco el marco conceptual. Y a partir de todas estas reflexiones que hicimos, yo creo que este ejercicio nos va a permitir volver a realizar un proyecto, ¿no? Siempre iniciar un nuevo proyecto, independientemente de todo el bagaje que tengamos para pensar la arquitectura, nos sirve para nuevamente ponernos a prueba y poner un poco las ganas y un poco la pasión en el contexto de generar una nueva idea, un nuevo edificio, un nuevo espacio. También pensar qué es lo que estamos desarrollando y cuál es el aporte que podemos dar a partir de esta arquitectura. También poder reflexionar acerca de las distintas vicisitudes por las que nos encontramos atravesados hoy y cómo desde aquí poder pensar la arquitectura, que es un poco lo que veníamos diciendo. Y también tener la oportunidad de redefinir o repensar nuestras formas de generar el proyecto de arquitectura. Esto es fundamental como metodología y como búsqueda, independientemente de lo específico. A medida que vamos desarrollando arquitectura, también vamos desarrollando una forma de pensamiento, acercándonos a nuestro propio lenguaje, a nuestra propia mirada acerca de la arquitectura. Hola nuevamente, un poco para continuar con esta clase inaugural acerca de pensando el espacio metropolitano. Vamos a continuar un poco con el desarrollo de la ficha, del trabajo práctico, de lo específico. Bueno, hablábamos anteriormente del marco conceptual,
acerca de cómo iniciar este proyecto sobre equipamiento de gran complejidad. Y para hablar un poco de ese marco conceptual, nosotros desde el taller elegimos este extracto un poco del libro SMLXL de Ram Koolhaas, que dice que este siglo ha sido una batalla perdida contra la cantidad. La promesa alquímica del movimiento moderno, transformar cantidad en calidad mediante la abstracción y la repetición, ha sido un fracaso, una trampa, magia que no ha funcionado. Sus ideas, su estética y su estrategia están acabadas. En conjunto, todos los intentos de empezar de nuevo solo han servido para desacreditar la idea de un nuevo comienzo. La vergüenza colectiva producto de este fiasco ha dejado un enorme cráter en nuestra forma de entender la modernidad y la modernización. Y termina con 3 puntos suspensivos, donde dice: más que nunca, la ciudad es lo único que tenemos. Y en ese sentido, a mí la verdad, me gustaría hacer hincapié acerca de esta frase, ¿no? Que es: más que nunca, la ciudad es lo único que tenemos. Es importante entender que este ejercicio lo que intenta hacer es rescatar parte un poco de lo que significa esta frase y lo que significa en el contexto de la arquitectura de la ciudad. Es importante pensar cómo la ciudad y de alguna forma, su control, su producto, que es el espacio público, puede de alguna manera también ser parte de la arquitectura. La generación de posibles recorridos, de grandes plazas, de calles que atraviesan esa arquitectura y que la hacen parte de ella, de pequeños parques, de pequeñas ágoras, recorridos que incentivan a generar una relación entre el espacio público de la ciudad y el espacio público de los edificios. En ese sentido, la reflexión proyectual no va a estar únicamente supeditada a la generación de los metros cuadrados solicitados un poco en la ficha, sino también de sus posibles interrelaciones entre el mismo edificio, sus propios espacios y el espacio público circundante. Un poco avanzando en la ficha, esta vendría a ser un poco la premisa proyectual, y que básicamente es esta suerte de pieza tridimensional. Se partirá de la hipótesis de una matriz espacial imaginaria de 40 metros de ancho, 40 metros de alto y 40 metros de largo, creando un cubo, ¿no? Una pieza cúbica, en donde lo que hay que trabajar a partir de esta premisa es trabajar hacia adentro de esta pieza y lograr incluir todo lo que se propone el ejercicio, que es de una gran complejidad en relación a cómo posibilitar sus interrelaciones y a su vez también cómo posibilitar un proyecto interesante desde el punto de vista de esta relación entre la arquitectura y la ciudad, o esta relación entre lo específico y lo inespecífico, o cómo el espacio público de alguna manera toma fuerza dentro de la propia arquitectura propuesta. Y en ese sentido es fundamental hablar de Delirium New York, que es la tesis de Ram Koolhaas, que un poco habla del delirio en Nueva York a partir de esta evaluación y esta investigación acerca de la ciudad de Nueva York y su densidad, sus edificios, su arquitectura y su espacio público. En uno de sus capítulos se habla acerca de esta experiencia, que es la investigación acerca del Downtown Athletic, que es un club
que visto por fuera es un rascacielos más de los que existen en Nueva York, el cual da una impronta unívoca acerca de cómo es su forma y su idea, digamos, dentro del paisaje urbano de Manhattan. Sin embargo, lo interesante de la definición un poco de la investigación de Koolhaas es a partir de que dentro, en el corte, dentro del edificio, surgen toda una serie de programas y de funciones que poco tienen que ver con esa imagen tan definida del exterior. En ese sentido, el edificio, como ven en esas pequeñas fotos, puede encontrarse con espacios como una gran pileta olímpica o la que ven por debajo es una cancha de golf. Aunque parezca increíble, es un poco así, en donde de repente la vida social que sucede en la ciudad tradicional a partir de entrar en cada una de las puertas en este club atlético se da a partir de piso a piso. Por lo cual aparece una de estas investigaciones importantísimas, el fenómeno de la ciudad vertical, ¿no? y todo lo que ello puede conllevar, ¿no? Entendiendo que por fuera se puede dar una imagen definida de la arquitectura, pero por dentro existe toda una serie de gran contrastes y collage de distintos tipos de usos, funciones, interrelaciones, etc. Y en ese sentido, otra de las condiciones de este ejercicio es poder generar relaciones a partir del programa propuesto, que es un programa netamente contemporáneo, metropolitano y de grandes proporciones, inclusive de gran contraste, para de alguna manera forzar esta noción de ciudad vertical dentro del cubo, de este espacio tridimensional de 40 por 40 por 40, en donde aparecen distintos temas, aparece la vivienda, aparece la cultura con salas de convenciones, salas de exposiciones, aparece también la noción del comercio, la idea de la calle comercial, los locales comerciales, la noción de los espacios de educación con distintas áreas como aulas que ustedes conocen, también la idea del deporte, intentando incluir una pileta semiolímpica, una cancha de básquet, más una cancha de tenis, estacionamiento y también una suerte de infraestructura dentro del edificio que permita generar una interrelación entre todos. Obviamente que un poco tomando de base de Iris New York, de Koolhaas, donde el edificio hacia afuera de alguna manera no hay que pensarlo o interrogarse mucho cómo debería ser, ya que es una pieza cúbica pura, determinante. Lo que sí hay que pensar es cómo este cubo puede significar cosas totalmente diferentes por dentro, haciendo que este espacio empiece a generar una riqueza, justamente relacionando cada uno de estos temas a partir de posibilitar o ver de qué manera o en qué lugar van a estar cada uno de estos programas. Después se recomienda también desde la cátedra hacer uso de estos videos, distintas conferencias. Acá está el estudio Grafton, la conferencia de Winnie Mas. También proyectos de referencia que tienen que ver un poco con las escalas propuestas y el tipo de edificio propuesto, un poco toda la obra de OMA, NRDB, también más a nivel latinoamericano, la obra de Bermúdez más Juan Herreros en el Ágora de Bogotá, como así también la Fundación de Santa Fe en Bogotá del equipo de Masanti. Y la bibliografía es fundamental que puedan ver parte de las extensiones de esta charla en relación al libro de SMXL de OMA, o así también de Iris New York, de Koolhaas, sobre todo en el apartado acerca del downtown. Y también la bibliografía relacionada con
con Rafael Moneo en relación a la arquitectura, y de Iñaki Ábalos y Juan Herreros a partir de usos mixtos, que también es muy interesante para poder leerlo y significarlo a partir de estos nuevos edificios contemporáneos complejos que intentan interrelacionar toda una serie de funciones e intentan también interrelacionarse con la ciudad y con el espacio público. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla inaugural. Seguiremos conectándonos por los canales habituales en los cuales nos venimos conectando. Esperemos que esto rápidamente podamos volver a una suerte de normalidad, que nos podamos ver en las aulas y así conocernos un poco mejor. Y bueno, les dejo un saludo a todos y hasta la próxima.